Buenas tardes, familia, comunidad Subiré. Quiero darles una cordial bienvenida a nuestro webinar que tiene por tema Estrategias para promover el lenguaje y la escritura, estimulación del pensamiento. Sabemos que es un tema muy importante para el desarrollo de todos nuestros pequeños. Si alguna persona no entró con el nombre de la familia, favor de mandar en el chat sus apellidos para poder tener el registro de asistencia. El día de mañana pueden mandar su carnet de asistencia para recibir el sello correspondiente a esta charla. Les recuerdo que nuestra sección de preguntas estará habilitada durante toda la charla. Les presentamos a la licenciada en Comunicación Humana, Pamela Sandoval García, con una maestría en Patología del Lenguaje y Habla, diplomado en Logopedia y certificación como terapista. Fundadora, directora y terapeuta del consultorio Reestral. Rehabilitación especializada en trastornos del lenguaje, evaluación, diagnóstico y tratamiento en el área de lenguaje y aprendizaje a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Terapeuta titular del área de lenguaje y aprendizaje. Coordinadora y maestra titular del área de educación especial. Terapeuta de lenguaje de clínica de lesión cerebral. Bienvenida, licenciada Pamela. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros este espacio para la información tan importante que tienes para compartir. Hola Fer, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Es para mí un gusto poder platicarles un poquito de mi trabajo, de mi experiencia. Hola papás, mamás, mucho gusto. Yo soy Pamela Sandoval y bueno, vamos a platicar un poquito. Les doy un poquito de background de mi experiencia. Yo llevo 12 años trabajando en el área clínica, directo con pacientes y con los papás de los pacientes, papás como ustedes que de repente llegan al consultorio sin saber nada sobre terapia del lenguaje. Desafortunadamente todavía el lenguaje no, para mi gusto, no se le da todavía esa importancia y ese valor que en realidad tiene. Y sobre todo ese valor por la implicación que tiene en el desarrollo integral de los pequeños. En esta plática nos vamos a centrar un poquito más en su implicación en el desarrollo de habilidades cognitivas. Es el nombre de nuestra presentación del día de hoy. Con habilidades cognitivas nos referimos a todos estos procesos de los que hacemos uso para adquirir nuevos aprendizajes y para utilizar esos nuevos aprendizajes en el momento y de la forma que debemos utilizarlos. Bueno, yo voy a iniciar esta presentación con una frase. Es una frase que refleja para mí esa pasión que tengo por todos los temas del lenguaje y sobre todo por la rehabilitación del lenguaje. El lenguaje es el instrumento por medio del cual podemos hacer reír, llorar, causar daño o alegría, ironizar, ridiculizar, amar, en fin, crear. Es una frase de Diegues y Peña del libro Cerebro y Lenguaje. ¿Por qué les digo que refleja para mí lo que es el lenguaje? El lenguaje es todo y todo lo que vemos es lenguaje. No podríamos darle nosotros significado a las cosas si no podemos hacer uso del lenguaje o no podríamos entender el significado de las cosas para las demás personas si no hacen esas personas uso del lenguaje y nosotros captamos ese lenguaje, lo comprendemos y emitimos una respuesta de acuerdo a lo que la otra persona nos está diciendo. Bueno, nosotros lo que aprendemos desde pequeñitos tiene una implicación en el área cognitiva, en el área neurológica, el área cerebral. Y todos estos aprendizajes los logramos interiorizar y los logramos traducir gracias al lenguaje. Un pequeño con problemas en el desarrollo del lenguaje, muy seguramente va a reflejar problemas en la adquisición de conocimientos, en este caso, dirigiéndonos a la plática, en la adquisición de conocimientos en la parte académica, en el ámbito escolar. Entonces, muchas veces pueden tender
nuestros niños a fracaso escolar únicamente por no tener un correcto desarrollo del lenguaje que vaya acorde a su edad cronológica. Bueno, tristemente, como les decía, todavía no se le da la importancia al lenguaje que tiene, y muchas veces como todavía es una carrera o un ámbito un poco desconocido, los papás se dejan llevar por el típico, bueno, a lo mejor todavía no es tiempo, a lo mejor todavía no es momento. Yo lo que quiero hacer con esta plática es sembrar en ustedes esta importancia que tiene el lenguaje para que siempre tengan presente el estar pendientes de si el desarrollo del lenguaje de mi hijo es acorde o no para su edad. En caso de que tengamos una pequeña duda, yo les recomiendo, pues nada, que asistan a una valoración con el especialista y pues salir de la duda, o que el especialista nos diga nada, están tranquilos, todo va acorde a la edad de su pequeño, o pues si es necesario comenzar a dar un poquito de estimulación externa para atacar, por decirlo de alguna forma, estos problemas a tiempo y que no se generen más adelante más problemas que les aseguro que no quieren meterse y no quieren sobre todo que sus pequeños se metan en esto. El lenguaje y los problemas del lenguaje, a mí me gusta hacer esta analogía de que son como una bola de nieve, ¿no? Es algo que puede empezar muy pequeñito, pero que con el paso del tiempo, como el desarrollo del lenguaje es exponencial, con el paso del tiempo esta bola de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande, y llega el momento que es cuando llegan normalmente los papás y los niños al consultorio, a terapia, en que ya no es únicamente el problema del lenguaje, es el problema del lenguaje de base, perdón, más los problemas académicos, el problema para la adquisición de lectoescritura, el problema de cálculo, más los problemas sociales y tristemente emocionales que causa en nuestros pequeños. El lenguaje, una de sus funciones principales, que lo vamos a ver ahorita en las diapositivas, es la socialización. Y si no tenemos un correcto desarrollo del lenguaje, o si no tenemos, estoy hablando de los niños, si no tienen esta seguridad de yo puedo ir y hablar con mis pares, con los demás niños, yo puedo ir y presentarme, yo puedo ir y decirles lo que pienso y lo que quiero, si no tienen esta seguridad, muchas veces tienden a aislarse, tienden a disminuir su autoestima. Bueno, muchas otras implicaciones en la parte emocional que tampoco queremos verlas en nuestros hijos. Entonces, bueno, yo los invito a que, pues, si tienen el interés, la disposición y el tiempo, escuchen esta plática. Voy a intentar no hablar con tecnicismos. De repente van a ser necesarios, pero voy a intentar ser lo más clara posible. Y si tienen alguna duda, bueno, tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas y para mí será un gusto poder solucionar sus dudas. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es explicarles estas tres grandes esferas. Muchas veces por generalizar, o más bien normalmente por generalizar, nosotros hablamos del lenguaje como un todo, pero es importante entender que son tres grandes esferas que no están cada una por su lado, sino que son tres esferas que se interrelacionan y que se complementan una con la otra. Por generalidad, yo digo, soy terapeuta de lenguaje, soy especialista en rehabilitación del lenguaje. O a lo mejor ustedes dicen, llevo a mi hijo a terapia de lenguaje. Mi hijo tiene problemas de lenguaje, pero no necesariamente nos estamos refiriendo a problemas de lenguaje. Hay tres grandes esferas que me gustaría mucho que, no que dominen, pero sí que entiendan para que puedan ubicar más o menos en qué nivel es el problema que tiene su hijo o que esperemos que no, pero que más adelante podría desarrollar su hijo.
La primera esfera, la más grande y no por esto la más importante, todas son importantes, pero esta es la base de todo, es la comunicación. ¿Qué es comunicación? Bueno, comunicarse es el simple hecho de tener la intención, yo, de hacerle saber al otro mis sentimientos, mis ideas, mis necesidades y tener la intención de que el otro las comprenda, las reciba y que emita una respuesta. Ya si el otro emite respuesta o no, ya no es tema mío, pero la comunicación implica eso, mi intención de dar a conocer una idea y que el otro la reciba y responda de acuerdo a esa idea. Entonces, durante la plática voy a estar haciendo referencia a experiencias con pacientes. No necesariamente, o bueno, obviamente no voy a decir nombres de pacientes, pero estoy muy segura que con darles experiencias, esta plática se va a enriquecer mucho más. Entonces, les quiero ilustrar qué sería o cuál sería un problema de comunicación. El problema clásico de una persona que no tiene intención comunicativa o que tiene fallas en la comunicación es una persona o un niño con trastorno del espectro autista, un niño con autismo. No me estoy refiriendo a niños con rasgos autistas, porque rasgos autistas prácticamente tenemos todos. Hay personas que juntan más rasgos autistas y bueno, ya desarrollan alguna condición. Pero me estoy refiriendo a un autismo puro. El autismo puro no es común. Entonces, yo creo que muy pocos de nosotros conocemos a una persona con autismo puro. Entonces, una persona con autismo puro tiene fallas completamente en la comunicación. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene la intención de comunicarnos absolutamente nada, ni una idea, ni un sentimiento, ni una necesidad. Ni tiene la intención de comunicarla al otro, ni tiene la intención de recibir el mensaje del otro, ni tiene la capacidad de empatizar con los mensajes del otro. Si nosotros vemos a una persona que está sufriendo, pues de inmediato sentimos esta empatía que nos conecta con su sentimiento. Esto, desafortunadamente, las personas con autismo pues no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen falla en la comunicación. No tienen esta necesidad ni esta intención de comunicarse ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Sale? Entonces, eso es comunicación. Vamos ahora con lenguaje. ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es lo más complejo de todo este rollo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es toda la actividad interna, todo lo neurológico, todo lo cerebral, todo lo que no vemos, pero todo este proceso que es básico para poder tener una comunicación efectiva. En el momento en el que yo recibo un mensaje del otro, ¿qué pasa con mi cerebro? Pues mi cerebro lo recibe, lo analiza, lo comprende y empieza a estructurar una respuesta en base a ese mensaje que recibí. Todos estos procesos son lenguaje, ¿ok? Todo este procedimiento que se hizo a nivel cerebral, a nivel interno, se denomina lenguaje. Un ejemplo de pacientes con problema a nivel de lenguaje. Bueno, pacientes con problemas en la comprensión. Niños que no son capaces de desmenuzar la información, comprenderla y ejecutar una respuesta de acuerdo a esa información que les llegó. Son niños que a lo mejor confunden al momento de estructurar su frase, nos dicen las palabras un poquito revueltas, no respetan la estructura, empezaron, no sé, con el verbo, se saltaron un montón de artículos, o son niños que incluso la estructura de la palabra la cambian. No sé, por ejemplo, un pequeñito mío con problemas de lenguaje, en lugar de decir se me olvidó, decía me se olvidó. O de la estructura de la palabra, mariposa, mapoposa.
¿no? Estos problemas son del lenguaje, se consideran del lenguaje porque no es que el niño no sea capaz de decir los sonidos, sino que más bien al momento de enviar el cerebro la orden de ejecutar o de decir una palabra, algo está fallando ahí, que la orden llega mal y el resultado es una palabra mal dicha o un mensaje o un discurso con fallas en su estructura. Y bueno, vamos a la tercera esferita, que no por ser la última es la menos importante, todas son igual de importantes, pero la pongo al último porque el habla es el resultado final. A mí me encanta describir el habla como el habla es el lenguaje en acto. O sea, todo este procedimiento que se hizo a nivel neurológico, que fue el lenguaje, tiene un resultado motor, un resultado de un movimiento de mis estructuras orofaciales, o sea, labios, lengua, dientes, mejillas, paladar y demás. Este movimiento y este paso del aire que yo controlo de mis músculos y que producen sonidos del lenguaje, eso es habla. Y ahí les va el ejemplo clásico de un niño con problemas de habla. Normalmente los niños, bueno, para todos, es como lo más común, pero no siempre pasa. El último sonido en adquirir es el sonido de la R. ¿Por qué? Porque es el sonido más complicado, pero no crean, ahorita en este momento en el consultorio tengo una pequeñita de 2 años, 3 meses que dice la R perfectamente. Y no siempre pasa, pero comúnmente la R sonido que adquiere habla es el típico niño que, por ejemplo, dice, ay, está muy bonito el pelo. ¿El pelo? No, el pelo, ¿no? O sea, con eso te dejan claro que no es que el niño haya confundido sonidos, no es que el niño haya confundido la estructura, no, simplemente sus músculos y sus órganos orofaciales todavía no tienen la habilidad y la agilidad para pronunciar un sonido. Pero al momento, perdón, me voy a regresar un poquito, o bueno, voy a combinar lenguaje y habla. Un niño con problemas de habla, como no está confundiendo los sonidos, al momento de escribir o de adquirir la lectoescritura, no va a tener ningún problema para hacerlo. En cambio, un niño con problemas de lenguaje, como confunde los sonidos que necesita para emitir la palabra, ese niño sí o sí va a tener problemas en la adquisición de lectoescritura. Entonces, es bien importante. Mi objetivo principal al poner esta como primer diapositiva es que ustedes no que sean capaces de diagnosticar a su hijo, pero sí de identificar si el problema que está presentando mi hijo es un problema de habla o de lenguaje. De comunicación no creo, pero capaces de identificar si es un problema de lenguaje o de habla. Si es un problema de habla, tenemos la oportunidad de trabajarlo siempre. La realidad es que yo he tenido, ahorita ya no, pero he tenido pacientes de 20 y tantos, 30 y tantos años que llegan al consultorio porque no saben decir la R o que llegan al consultorio porque no saben decir estos pra, tra, cra, fra, ¿no? Estos sonidos y que ya llegan al consultorio porque tienen problemas en el trabajo para poder desenvolverse de la forma correcta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ya voy a empezar con mis ejemplos de pacientes. Este chavo de 20 y tantos años, 21, 22 me parece que tenía, que llega al consultorio porque no podía pronunciar la R y la decía de una forma pues muy complicada y hasta cierto punto chistosa. Yo me imagino que debió pasar por un bullying tremendo, porque les voy a decir cómo lo hacía. En lugar de hacer rr, le hacía rr. Entonces, imagínense lo que tenía que hacer él al decir algo, que cada vez que había una R tenía que hacer ese movimiento. Entonces, él llega al consultorio porque él quería ser policía, llega a la academia de policía y al querer ingresar le dicen, no, aquí no te podemos aceptar porque no sabes hablar. Seguramente no se tentaron tantito el corazón y así se lo dijeron. No te podemos aceptar porque no sabes hablar y aquí nos comunicamos por claves y si tú no sabes hablar, pues gracias, no puedes entrar aquí. Entonces,
Imagínense todo lo que tuvo que pasar este chavo durante toda su vida por un simple problema de habla. Vamos a darles a nuestros pequeños las herramientas necesarias para que exploten al máximo sus capacidades y no hacerlos pasar por este tipo de cosas y que lleguen ya de adultos o que lleguen ya niños de 7 años al consultorio cuando ya pasó su edad de desarrollo máximo y que ya no solo tienen un problema de lenguaje, sino que hay muchas cosas atrás de esto. Bueno, voy a seguir porque si no, se me va el tiempo. Ok. El lenguaje requiere del correcto desarrollo y maduración de órganos como el cerebro y estructuras como labios, lengua, dientes, entre otros. No es una cuestión fortuita ni eventual. Aquí mencioné unos cuantos órganos, un órgano y unas cuantas estructuras, pero no me voy a meter en la cantidad de órganos y estructuras que intervienen para el buen funcionamiento del lenguaje. Es una cosa en la que mejor no queremos pensar, porque somos una máquina muy perfecta que tiene que funcionar más bien de una forma muy específica para nosotros poder tener un correcto desarrollo del lenguaje y por consiguiente un correcto desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, el lenguaje no es una cuestión fortuita ni eventual. Muchas veces confundimos como el lenguaje es algo con el que estamos en contacto todo el tiempo. Hacemos uso del lenguaje oral para hablar con el otro, hacemos uso del lenguaje escrito para trabajar, hacemos uso del lenguaje interno para regularme. Todo el tiempo estamos en contacto con el lenguaje. Entonces, yo creo que eso es lo que muchas veces nos hace confundirnos un poquito al pensar que el lenguaje es una cuestión natural y no lo es. No lo es. Y esta idea, este mito de que el niño tenía 5 años y no hablaba y de repente ya habló y todo fue muy feliz y color de rosa, no existe, es un mito. Y muchas veces cometemos ahí como la imprudencia de decirlo mucho, ¿no? No te preocupes, ya llegará su momento, ya hablará. Y lo hacemos o lo he llegado a escuchar de cualquier tipo de personas, tanto la vecina, la amiga, la comadre, como médicos, pediatras, neurólogos, y de repente, de verdad, es una imprudencia porque no es una cuestión eventual, no es algo que se va a dar de forma natural. Si nosotros nacemos con toda esta maquinita perfecta y funcionando de la forma adecuada, entonces venimos cargados con todas las herramientas para desarrollar el lenguaje de la forma correcta. Pero si el ambiente y el contexto no me pone esas herramientas aquí, yo no las voy a tomar y no voy a poder desarrollar mi lenguaje de la forma adecuada. Entonces, no, el lenguaje no se da de forma natural ni fortuita. El lenguaje necesita estimulación para poderse dar de forma regular y de forma adecuada. Ok, les voy a hablar un poquito de las funciones básicas con las que cumple el lenguaje. La primera función básica, y es con la que estamos en contacto todo el tiempo, es la socialización. ¿Cómo puedo esperar que mi hijo con problemas de lenguaje llegue y socialice con el otro? Un niño con problemas de lenguaje muy seguramente va a desarrollar problemas o frenos para la socialización. ¿Por qué? Porque la socialización implica lenguaje. Y si yo no me siento seguro de llegar y hablar con el otro, entonces muy inteligentemente voy a decidir mejor no intentar socializar. Una de las funciones básicas del lenguaje, entonces, es la socialización. Otra es la comprensión del exterior y de los conceptos con los que se rige la sociedad. ¿Cómo puedo yo entender lo que me están diciendo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacer si yo tengo problemas para procesar el lenguaje? Necesito conocer o hacer uso de mi lenguaje para comprender los conceptos que hay en el exterior. ¿Cómo voy a saber yo lo que es bonito
si no comprendo a qué se refieren? Y entonces, ¿cómo lo voy a utilizar yo más adelante si pues no comprendí cómo lo utilizaron? Es como estos pequeñitos que de repente los escuchamos con palabras rimbombantes y que las utilizan mal. ¿Por qué? Pues porque no comprenden el contexto de la palabra. Entonces, una función básica del lenguaje es comprender el exterior y los conceptos con los que nos regimos. Otra más y súper importante es el autocontrol de la conducta. Digo súper importante porque acuérdense que estamos como dirigiéndonos un poquito al ámbito escolar y académico. Digo que es muy importante porque un niño que no puede o que no tiene un lenguaje interno adecuado no va a poder controlar o regular su conducta. Muchas veces, tristemente, los niños con problemas de lenguaje son catalogados como el niño problema, el niño agresivo, el niño hiperactivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta base sólida de lenguaje para comunicarme con el otro, entonces voy a sacar mi frustración de alguna forma, de la que sea, y muchas veces es con agresividad. Y bueno, para irme un poquito más rápido, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, la última función básica del lenguaje es el desarrollo de la creatividad. Los niños pueden desarrollar todavía más su creatividad si utilizan su lenguaje para regular o para controlar su juego. Ok, en esta diapositiva se las quise poner así, media cargadona, no me encantan las diapositivas con mucha información, pero se las quise poner así para decirles que si están interesados en este tema, porque tienen por ahí sus dudas con sus pequeños, le tomen en este momento un screenshot para que tengan los parámetros para poder medir si mi hijo puede tener o no un desfase en el desarrollo de su lenguaje. Les voy a explicar un poquito. Nos fuimos desde los 10 meses de vida hasta los 6 años y medio. Entonces, estos parámetros son los esperados en un niño regular. No quiere decir que si al año y medio no logró esto y al año y medio más un día, chin, el niño ya tiene un problema de lenguaje. No, pero son parámetros que nos permiten darnos una idea de cómo vamos, ¿no? Entonces, de los 10 meses al año y medio, el bebé tiene que ser capaz de utilizar una sola palabra para representar una idea. Por ejemplo, el bebecito que dice agua o leche o más, está utilizando solo una palabra para decir tengo sed, quiero agua, o tengo hambre, quiero leche, o más, necesito más de lo que me estás dando, ¿no? Utilizan solo una frase para representar toda su idea. Del año y medio, una cosa bien importante, creo que ya lo había mencionado, el desarrollo del lenguaje es exponencial, entonces lo que se espera a una edad, 6 meses después, se espera lo doble o lo triple. Entonces, por eso hay que ser muy, muy precavidos en si yo cacho que mi hijo tiene un desfase en el lenguaje, no dejar pasar tanto tiempo porque en unos meses más lo que se espera es lo doble o lo triple de lo que se esperaba antes. Al año y medio, del año y medio a 2 años de edad, el niño tiene que ser capaz de unir 2 palabras en su lenguaje y va a contar aproximadamente con 100 palabras dentro de su vocabulario expresivo, no de lo que él conozca y comprenda, de lo que él dice. Estas palabras no tienen que estar perfectamente articuladas, no. Mínimo tienen que utilizar los sonidos M, P, K y T. Pero aunque no estén perfectamente bien articuladas, estas 100 palabras, se deben diferenciar una de otra. Por ejemplo, luego llegan al consultorio pequeñitos que, no sé, llegan con mamá y le dicen, ta. Sí, quiere una paleta. Ta. Es que ahora quiere agua. Ta. Es que está enojado. No. Las palabras se tienen que diferenciar unas con otras. Tenemos que tener claro nosotros cuando se está refiriendo a una cosa o cuando se está refiriendo a la otra. De los 2 a los 3 años, los niños tienen que ser capaces de unir ya 3 palabras en su discurso. Esto se conoce como habla telegráfica
¿Por qué es habla telegráfica? Bueno, recordarán antes con los telegramas. Bueno, yo no me acuerdo, la verdad, yo todavía no estaba en esos tiempos, pero por ahí cuentan que con los telegramas cobraban por palabra, entonces teníamos que reducir el mensaje a lo mínimo posible para que el costo no se incrementara, ¿no? Entonces se conoce como habla telegráfica porque los niños únicamente se comunican con palabras de contenido, o sea, no hacen uso de artículos, preposiciones y demás. Solamente a lo mejor dicen, mamá, dame agua. Estas son palabras de contenido y están uniendo tres palabras para expresar toda una idea. A lo mejor el niño no dijo, mamá, dame agua porque tengo sed, o mamá, dame agua con limón, o no sé, lo que sea. No, a lo mejor nada más nos dice, mamá, dame agua, pero con estas tres palabras ya nos está expresando toda la idea. Y lo que les decía, el desarrollo del lenguaje es exponencial. De los 2 a los 3 años, el niño ya debe contar con un vocabulario aproximado de 300 palabras. Y a la MPKT que teníamos al año y medio, se le deben de sumar los sonidos N y ñ para utilizarlos en su habla espontánea. Ok, de los 3 años a los 3 años y medio, el niño ya debe ser capaz de unir 4 o más palabras en su discurso o en sus oraciones. Y otra vez nos vamos a lo exponencial. Su repertorio aproximado de vocabulario expresivo ya es de 800 palabras. Esto un niño de 3 a 3 años y medio. Repito, no quiere decir que las 800 palabras tienen que estar perfectamente bien articuladas, pero sí debemos ser capaces de diferenciarlas. A los sonidos que ya teníamos antes, se les suman en esta etapa los sonidos che, ye, l y f. Pueden tener los niños en esta etapa fallas en el género y en la cantidad. Por ejemplo, pueden decir la papá o el mesa, o a lo mejor pueden confundir singular con plural. ¿Sale? De los 4 años a los 5 años y medio, el lenguaje del niño ya está a nivel de discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya puedo entablar una plática con él. Ya no nada más me va a decir frasecitas o ya nada más va a ser una plática de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No, el niño ya debe ser capaz de estructurar un discurso. Y su repertorio ya debe ser aproximadamente de 1200 palabras en su vocabulario expresivo y a todos los sonidos que ya llevábamos se le suman los sonidos S, R, B, G. Los diptongos, acordémonos que los diptongos son la unión de dos vocales en una palabra. Y los sinfones con L. ¿Cuáles son los sinfones? La combinación de dos consonantes. En este caso, sinfones con L son bla, bla, cla, fla, gla. ¿Sale? Y se les permite todavía en esta etapa tener fallas en los tiempos verbales. Por ejemplo, los niños que dicen, Pam, ya vení, ¿no? Ya vine. O yo así este dibujo, yo hice este dibujo. Entonces, todavía se les permiten estas fallas verbales en tiempos verbales, pero al decir se les permite, no quiere decir que no le voy a corregir. Le digo y le pongo el patrón de el discurso correcto, ¿sale? Y bueno, de los 6 años a los 6 años y medio, el repertorio de nuestros pequeños ya debe ser aproximadamente de 2000 palabras y en este momento ya adquiere los últimos sonidos del lenguaje, que son R y sinfones con R. Sinfones con R, combinación de dos consonantes, o sea, tra, cra, fra, bra, gra, etc. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, esta tabla llega hasta los 6 años y medio, lo que quiere decir que un niño de 6 años y medio ya debe contar con lenguaje adulto. ¿Qué es esto? Un lenguaje en donde ya utilice todos los sonidos del lenguaje y un lenguaje que no tenga fallas en su discurso y en la organización y estructuración de su idea. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora, ¿qué cosas pueden alterar el desarrollo regular del lenguaje de mi hijo? Si mi hijo tiene problemas de lenguaje, ¿qué cosa pudo haber pasado?
Aquí les van algunos de los más comunes. La primera son cuestiones genéticas. Bueno, aquí pues es complicado. Cuestiones genéticas se refiere a que desde el nacimiento ya vienen con algo, con alguna predisposición que nos genera o que nos va a generar problemas en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué puede ser? Bueno, pues de entrada algún síndrome, algún problema que haya habido en el embarazo o en el nacimiento, falta de aire al nacer o a lo mejor en el vientre, que estos niños que vienen enredados en el cordón y que no nos damos cuenta, o situaciones de riesgo incluso como embarazos múltiples. En el consultorio ahorita tenemos, no sé, creo que 4 parejas de gemelitos o cuates, porque un embarazo múltiple ya se considera una situación de riesgo. La que sigue, problemas de alimentación. Esto es bien importante porque de repente tampoco a la alimentación le damos el interés que amerita. Y con problemas de alimentación me refiero a un niño que no cursó por las etapas de alimentación de forma adecuada o que se saltó ahí algunas etapas porque pues el niño no quería papillas o no quería trocitos, él solo quería seguir comiendo leche o tomando leche. Y entonces pues hasta los 4 años el niño tomó pura leche. Pasa, pasa. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque todos estos músculos y estructuras que yo estoy utilizando y que todos utilizamos para hablar, solo se estimulan y se desarrollan de 2 formas. Una es comiendo y la otra es hablando. Entonces, un niño que no estimuló de forma correcta sus músculos con la alimentación, muy probablemente va a tener problemas de torpeza a nivel motriz y va a tener problemas para ejecutar los sonidos del lenguaje. Entonces, aguas con esto. El que viene, malos hábitos orales. Este también, híjole, es importantísimo. El chupón no es bueno para los niños. No es bueno para los niños. Nunca. Bueno, a partir de que brota el primer dientito, adiós chupón. Lo único que nos va a traer en adelante son problemas. Y en el momento que se pueda quitar la bibi, porque pues también es un chupón, también adiós bibi. ¿Por qué les digo esto y hago tanto énfasis en esto? También no tienen una idea de la cantidad de pequeños que llegan al consultorio porque no pudieron desarrollar de forma correcta los movimientos orales por las consecuencias que les trajeron los malos hábitos orales. ¿Qué pasa con el chupón? Los huesitos de los niños son muy flexibles. Entonces, al tener tanto tiempo, un estímulo que está generando presión, al momento de estar mamando, se escucha feo, pero es la palabra, ejercen presión sobre sus huesos, los huesos se deforman. ¿Qué huesos se deforman en los niños que hacen abuso de chupón? El paladar. El paladar, en lugar de ser una estructura más o menos así, se convierte en un paladar alto. Los dientes se proyectan de una forma increíble y el maxilar, los maxilares se deforman también. Y esta deformación no es por un ratito, es una deformación que una vez que ya los huesos de los niños solidifican, pues ya no hay vuelta atrás, la deformación ahí está, ¿sale? Si tienen dudas de quitarle el chupón a su hijo, ojalá que ya les haya quitado la duda y lo hagan ahorita mismo. No sé, además del chupón, que creo que me apasioné con esto, hay otros malos hábitos orales. Aquí les voy a platicar de otro pacientito mío, un niño que llegó a terapia conmigo y que en cuanto llegó yo lo vi su fisionomía y dije, es un niño con abuso de chupón. ¿Por qué? Porque tenía los dientitos proyectados, la mordida abierta, los labios así, su habla era nasalizada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos con el chupón aquí, pues sacamos el aire por la nariz, entonces el habla se vuelve nasalizada. Y entonces yo lo vi y dije, es un niño con chupón. Hice la entrevista con mami y llega la pregunta, ¿su hijo usa chupón? No, nada más de bebé tantito. Ok.
¿Toma biberón? No, desde hace mucho lo dejo. Ok, no, pues bueno, tache a la terapeuta porque mi ojo clínico falló. Bueno, empezamos con el proceso de rehabilitación y 3, 4 terapias después de haber iniciado, llega el niño con su mami. Bueno, se escucha una guerra en el estacionamiento porque la mamá no podía bajar al niño. Y entonces ya llega la mamá cargando con el niño, cargando con una cobija. Y me dice, Pamela, no le pude quitar la cobija, perdón, ahí te va el niño con todo y cobija. Y no creen que una cobijita, ¿no? Un cobijón matrimonial mínimo. Era una cobija con la que el niño tenía un apego muy fuerte, no un apego regular, un apego ya patológico. Entonces, entra el niño con su cobijota y lo primero que hace todavía con el berrinche y el sentimiento es irse a un rincón del consultorio, se hace bolita, desesperado empieza a buscar una esquina de su cobija, la hace bolita, la hace nudo, la mete a la boca y empieza. Era la cobija. No era chupón, no se chupaba el dedo. Ah, también, los niños que se chupan el dedo, los dedos, la manita, el codo, me ha tocado niños que se chupan el codo, son malos hábitos orales y pueden generar una deformación muy fuerte. Entonces, este problema de mi paciente, de este pacientito, este gran problema que acarreó, porque llegó ya de 5 años conmigo, fue ocasionado por eso. Y el niño desafortunadamente no solo traía problemas de lenguaje, ya tenía problemas emocionales muy fuertes y bueno, porque se burlaban mucho de él y demás. Entonces, bueno, de una vez, si podemos evitar este tipo de cosas, hay que hacerlo, por favor. El siguiente, abuso de pantallas. Ahorita este tema está súper de moda con esta pandemia, que yo sé, tanto el chupón como las pantallas de repente son un poquito de paz para mamá y papá, pero hay que tener en cuenta que genera muchas consecuencias y desafortunadamente consecuencias malas. Yo estoy hablando de un abuso de pantallas. Un buen uso de pantallas y un tiempo adecuado de pantallas nos puede dar una correcta estimulación, pero el abuso en las pantallas genera muchos problemas en el desarrollo del lenguaje de los niños. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente otro pacientito. Chin, ya, corro. Que el típico, porque me han llegado varios, que el papá, mamá me dicen, es que pues me mandaron de la escuela, pero yo creo que mi hijo no tiene problemas de lenguaje. Es más, hasta habla inglés, chino, ruso, japonés y quién sabe qué tantos idiomas. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Ustedes le enseñan todos estos idiomas a su hijo? No, pues es que es experto en moverle a YouTube y pues se salta de idiomas y entonces ya mi hijo, bien orgullosos, dice palabras en ruso y en chino. Pues no, mi papel es tristemente decirles, no, su hijo no está hablando todos esos idiomas y lejos de estarnos ayudando a desarrollar un lenguaje de forma correcta, nos está entorpeciendo el desarrollo del lenguaje de su hijo. Además que al estar frente a pantallas, los niños están, no todos y no siempre, pero muchas veces están completamente pasivos, únicamente escuchando todo lo que me está diciendo la pantalla sin interactuar con ella. Y a nivel neurológico también hay una sobreexcitación del cerebro, aunque el niño esté tranquilo y yo crea que está súper atento y súper pasivo, no, hay una sobreexcitación a nivel neurológico que puede traer consecuencias en la escuela, porque puede traer como consecuencia un déficit de atención. Y por último, pues la falta de socialización, otra cosa que está de moda con la pandemia. Bueno, al no socializar el niño con sus pares, pues no explota su desarrollo del lenguaje al máximo. Bueno, ¿qué cosas puedo estar haciendo yo, mamá, papá, que no están favoreciendo el lenguaje de mi hijo? Bueno, no corregir las palabras mal articuladas. Por ejemplo, que el niño esté desenvolviéndose y que yo todo le entienda así como lo dijo, no está bien. O sea, sí vamos a reconocerle al niño este esfuerzo que hizo, pero vamos a detenerlo y decirle, a ver, espérame porque yo no entendí. Vamos a intentarlo otra vez y vamos a motivarlo
para que haga un mayor esfuerzo, porque esta dinámica de no estar corrigiendo de forma constante las palabras como las dice el niño, genera que el niño crea que lo está haciendo de forma adecuada. Si nosotros como adultos tenemos que ponerles el patrón y el ejemplo y no se los estamos poniendo, entonces el niño cree que lo que está haciendo es correcto. Y entonces de repente caen en una zona de confort en donde, a ver, si mi mamá y mi papá me entienden, ¿por qué voy a hacer un mayor esfuerzo? No, hay que detenerlos tantito y motivarlos a por lo menos respetar el número de sílabas y las vocales que integran cada palabra. Más adelantito, seguramente en las preguntas y respuestas, me extenderé un poquito en esto. Ok, la que sigue, repetir las palabras como él las dijo. Ay, aquí también, aguas con eso. Yo me topo muchas veces, muy seguido, con familias enteras que de repente, pues es que el niño en lugar de decir carro, le empezó a decir pi. Y entonces, pues ya todos nosotros le decimos pi al carro. Papá está lavando el pi, súbete al pi, ¿no? Este tipo de cosas que no están favoreciendo al niño, no le vienen bien. Y lejos de favorecerlo o ayudarlo, estamos siendo partícipes de una mala estimulación del lenguaje y de una incorrecta adquisición del lenguaje. Les voy a contar otra historia, no otra historia, otra experiencia. Una nena, 3 años, con súper buena disposición siempre para trabajar conmigo en el consultorio. De repente estamos ahí jugando con las frutas, los animales, que el elefante quería una manzana y no sé. Y de repente la niña me dice, pez. Y yo, ahorita no es momento de los peces, ándale, vamos a seguir jugando. Y entonces las frutas, y la niña, pez, quiero pez. Y yo, no, nena, los peces los van, porque claro que tengo peces ahí en el consultorio de, no sé, de herramientas de estimulación. Y pues yo le decía, no es momento de jugar con los peces, vamos a terminar. ¡Pez! ¡Quiero pez! Y entonces ya era una ansiedad enorme de la niña, ya me levanté y yo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? ¡Pez! Y en eso tocan la puerta del consultorio, entra mamá, se lleva a la niña y pues yo muy pacientemente esperé para que regresaran y me platicaran qué es lo que estaba pasando. Y entonces la mamá me dice, es que en casa pues en lugar de decirle popó a la popó, le decimos pez. Y entonces, pues llega la nena, sale de su núcleo, de su nido, de donde está perfectamente protegida, llega con la terapeuta y la terapeuta no sabe que pez es popó. Y entonces, pues la terapeuta le está diciendo, sí, ahorita jugamos con los peces. Pues no, la niña quería hacer popó y pues ya estaba en un momento en donde ya no podía más y yo no le entendía. Entonces, aguas con esto porque muchas veces nosotros confundimos un poquito como el amor y el cariño con el que le hablamos a nuestros niños y hay que acordarnos que el patrón que nosotros le estamos dando es con el que ellos se quedan. Entonces, si nosotros empezamos a hablar, pues lo que estamos haciendo es que el niño crea que esto es correcto. Y cuando salen de su núcleo y empiezan a hacerlo, pues en el exterior la realidad es que no les entendemos o no les podemos adivinar esto y se topan con pared y vienen momentos de frustración y cosas pues ya mucho más fuertes. Bueno, la siguiente, responder por él. Hay que darle tiempo y espacio al niño para que haga el intento para responder por él mismo. No es necesario que mamá sea ni el intérprete ni nada del niño. Hay que darle su espacio y su tiempo para que él intente responder. No favorecer el juego creativo o físico. Es mucho mejor darle al niño juguetes físicos para que desarrolle creatividad, lenguaje, se regule con su lenguaje, que tenerlos en algo que no esté favoreciendo estos aspectos. Y la última, no fomentar el discurso con cuentos, lecturas o con preguntas abiertas. Bueno, si nada más
le dejo al niño responder sí, no, tampoco le estoy permitiendo que se explaye un poquito más y pues no estoy fomentando su desarrollo del lenguaje. Ok, en el tema del fracaso escolar, está comprobado que el 40% del fracaso escolar es debido a las dificultades del lenguaje que presenta el alumno. O sea, 4 de cada 10 niños que presentan fracaso escolar es puramente por problemas de lenguaje. ¿Por qué? Pues porque las habilidades cognitivas, como estas que enumero aquí, tienen una relación fundamental con el lenguaje. Voy a ir un poquito más rápido, me quedan unos minutos, perdón, me extendí. Bueno, la memoria. La memoria, ¿cómo yo puedo interiorizar mis experiencias y lo que estoy viviendo y lo que me están tratando de enseñar si no es con lenguaje? No puedo grabar en mi memoria las cosas y las experiencias si no soy capaz de explicármelas con lenguaje. Entonces, ¿necesito la memoria para un correcto funcionamiento en el ámbito escolar? Sí. Atención. Bueno, este es otro tema. Quiero decirles que una característica de los niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad son problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje interviene completamente en la atención de los niños. Son dos componentes que se complementan y se favorecen uno con otro. El niño va a ser capaz de autorregularse y de eliminar estímulos que en ese momento no le están sirviendo y centrar su atención y focalizar su atención en lo importante con ayuda del lenguaje. ¿La atención es un proceso que necesito para el éxito escolar? Sí. Análisis y síntesis del pensamiento. Bueno, estos dos procesos, bueno, creo que está más fácil de entender. Yo para analizar un mensaje necesito primero captarlo y en mi cerebro hacer todo este proceso que ya les expliqué que es lenguaje. Y para yo poder analizar y sintetizar y quedarme con lo funcional de la información, necesito lenguaje interno. A lo mejor no necesito articularlo o expresarlo de alguna forma, pero sí necesito hacer uso de mi lenguaje interno. El cálculo. Obviamente aquí estoy hablando de cálculo básico, pensando en que las mamás y papás que nos están escuchando ahorita son de niños preescolares y me parece que también de primero de primaria. Estoy hablando de cálculo básico, pero el cálculo es un conocimiento abstracto. ¿Cómo voy a llegar yo a la abstracción de un aprendizaje si no soy capaz todavía de tener y dominar las bases del lenguaje? No se trata nada más de que el niño sea capaz de repetir como periquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Se trata de que el niño sea capaz de identificar que 7 es menor que 8, pero mayor que 6. Y para poder explicarse eso, obviamente necesita el uso del lenguaje. Y por último, lectura y escritura. Bueno, aquí también es mucho más evidente. Si un niño tiene problemas, como les expliqué en las 3 esferas, si un niño tiene problemas en el lenguaje, va a tener problemas para la adquisición de escritura y para la adquisición de lectura. ¿Por qué? Porque va a estar dictándose los sonidos de forma errónea. Y entonces su escritura va a ser igual a su habla. Son niños que odian leer, odian escribir y odian todo lo que tenga que ver con esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque su base neurológica del lenguaje no está bien establecida y eso no les está permitiendo adquirir esos aprendizajes de forma correcta. Y bueno, ya, les platico un poquito de nuestros servicios en el consultorio Restral. Nosotros hacemos evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje. Damos terapia de lenguaje para niños y para adultos mayores. Esto muy seguramente no es tan conocido, pero existen muchas patologías neurológicas que se desencadenan en la adultez
que nos traen problemas de lenguaje y entonces nosotros también trabajamos en eso. Y por el lado del aprendizaje, trabajamos con estimulación de habilidades cognitivas como memoria, atención, comprensión, análisis y síntesis del pensamiento, dando terapia de aprendizaje y trabajando específicamente la adquisición de lectoescritura desde un método fonético. No es el mismo que se utiliza en la escuela, es un método que apoya el lenguaje. Muchas veces trabajamos terapia del lenguaje y adquisición de lectoescritura a la par porque son dos aspectos que se complementan. Ay, creo que lo logré. Y bueno, voy a cerrar con esta frase. La palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Es una frase de Ana María Matute y bueno, otra vez ilustra lo hermoso de la palabra, por lo menos para mí que soy especialista en estos temas o bueno, especialista en la rehabilitación del lenguaje y aprendizaje. Y bueno, pues les dejo ahí las formas de contacto con nosotros. Les agradezco muchísimo, espero que haya sido una plática amena para ustedes. Y pues muchas gracias, subiré, muchas gracias a todas ustedes por darme la oportunidad de platicarles un poquito de mi experiencia y de este tema que tanto me gusta. Muchísimas gracias, licenciada. Nosotros más que agradecidos contigo por compartirnos toda esta información tan valiosa que estuvimos escuchando en este tiempo, que yo creo que nos quedó cortito a todo lo que podemos aprenderte, que yo como licenciada en educación siento que voy a poder llevar a cabo muchísimos de tus tips y de tu información, y estoy segura que todos los padres de familia que nos escucharon, que te estuvieron escuchando, porque ahora sí tú fuiste la que compartió la información, la van a llevar a cabo en casita y en el día a día, porque es un proceso importante para los pequeños. A mí me encantó la frase con la que comenzaste, la voy a repetir un poquito por si se conectaron un poco tarde. Decía, tú nos compartías esta frase que es: el lenguaje es el instrumento por medio del cual podemos hacer reír, llorar, causar algún daño o alegría, ironizar, ridiculizar, amar, en fin, crear. Con esta frase y con esta charla nos damos cuenta de qué tan importante es el desarrollo del lenguaje desde una edad temprana para que nuestros niños puedan llevar una comunicación adecuada para poder expresar sus ideas, sentimientos y necesidades. Ahora sí, vamos a dar inicio con nuestro tiempo para preguntas por parte de todas las familias, que también estoy viendo que te están mandando muchos mensajitos de felicitaciones y agradecimientos. Una familia nos escribió: muchísimas gracias, licenciada, por toda la información tan útil, que están listos para ponerla en práctica en el día a día. También tenemos una de las preguntas que yo creo que es la más repetida. Recuerden que vamos a estar tratando de contestar la mayoría de las preguntas, pero una familia nos comparte: ¿a qué edad empiezan a hablar los niños? Ok, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, mamás, papás, es para mí un placer. ¿A qué edad empiezan a hablar los niños? Bueno, es una pregunta un poquito relativa. Lo que les decía del momento del screenshot, hay parámetros que nos permiten medir en qué momento nuestros niños tienen que empezar a hablar. Es complicado decirles una edad específica porque tienen que cumplir con ciertas capacidades de acuerdo a su edad cronológica, pero un lenguaje ya a nivel de una comunicación efectiva de ida y vuelta en donde el niño sea capaz de comprender mi mensaje y estructurar una respuesta, aunque sea básica, a lo mejor una respuesta, aunque sea con problemas en la estructura de su lenguaje, a los 3 años y medio ya tiene que lograrlo. Se vale que tenga fallas en su articulación, en su estructura tal vez, pero el niño de 3 años y medio ya debe ser capaz de comprender una pregunta, entablar una plática y darnos respuestas mínimo de utilizando 3 palabras uniendo para generar una idea. Ok, perfecto. Como nos comentabas, ¿no? Que tienen que ir siguiendo una estructura y es dependiendo de la edad que tengan los pequeñitos, lo que se les va ahora sí que perdonando, como tú decías, que si cambian los verbos, los tiempos o todo eso, pero es súper importante tenerlos en cuenta. Seguimos con las felicitaciones, que les pareció súper interesante esta charla y de un gran apoyo para las padres de familia.
Hay otra pregunta que nos dice una familia que dice, hola, tengo un pequeño de 4 años, pronuncia la R como L. ¿Debo llevarlo con un especialista? Sí, es únicamente esa falla que pronuncia solo la R como L, no, porque todavía se vale para esa edad, 4 añitos, que tenga ese problema para articular la R. Pero un tip, hay que poner atención si efectivamente solo está cambiando la R por la L o si está cambiando más sonidos y si la L es articulada de forma correcta. ¿Cuál sería la forma correcta de articular la L? Subiendo la punta de la lengua al paladar o a los alvéolos, haciendo este movimiento L. Si el niño articula la L de esa forma, podemos estar tranquilos y darle chance, pero si el niño está articulando la R, así, la L, perdón, así, L, hay que revisar si es por falta de agilidad o porque tenga algún problema orgánico común como un frenillo corto. Ok, perfecto. Entonces, para estar súper pendientes, como nos dices, de esos tips de cómo pronuncian la L, el acomodo de su lengua, lo que tengo entendido, que es la manera en la que lo están pronunciando. Tenemos otra pregunta por aquí. Denme un segundito. Dice, hola, licenciada Pamela, muchas felicidades por esta charla. Mi duda es, ¿el tartamudeo intermitente más al iniciar una oración en un niño de 4 años puede ser considerado normal? Hay una condición que se llama tartamudeo, es lo mismo que disfemia. Disfemia es el tecnicismo. Hay un problemita en el desarrollo del lenguaje que se puede considerar común o regular, que se llama disfemia del desarrollo, que son estos momentos en el desarrollo del pequeño en donde empieza a cometer algunos momentos o eventos de tartamudez, pero es bien importante, el tema de la tartamudez es bien importante porque si se extiende durante más de 6 meses, este momento de episodio disfémico, si se extiende más de 6 meses, puede quedarse como una condición que va de por vida. No quiere decir que siempre la va a presentar de la misma forma, pero que va a tener que hacerse de estrategias para ocultarla o limitarla o convivir con ello. Entonces, puede ser normal, puede ser nada más una disfemia del desarrollo que se va a quitar a los 3, 4 días, 2 semanas al mes a lo mejor, pero hay que estar bien presentes o bien pendientes más bien en que esto no se extienda en el tiempo. A lo que puedo entender, lo que nos compartes, es muy importante estar pendientes en el tiempo, ¿cierto? Tanto como de las palabras que decías, si tienen cierta edad, es una cantidad de palabras que después de cierto tiempo se les va a pedir el doble, al igual cuando detectamos algún problemita, es un tiempo como estimado, por así decirlo. Exacto. Exacto. Perfecto. Mira, tengo unas preguntas que creo que podemos hacer en una, porque me ponen los padres de familia, ¿a qué edad empiezan a hablar los pequeños y se puede reconocer un problema del lenguaje? Y otra familia nos pone, ¿a qué edad ya me debo de preocupar si mi hija no pronuncia la R? Ok, ahí les va. No sé si es posible, Fer, ya me dirán después, que se comparta esta diapositiva de lo esperado para ciertas edades con los papás, porque como les decía, no es algo como tan riguroso de que si no lo cumplió ahorita, chin, ya tenemos problemas de lenguaje. No, pero sí hay un desfase aproximado de 4 a 6 meses entre lo que mi hijo logra en este momento y la edad cronológica que tiene, ahí ya se puede considerar que tiene un problema o un retraso en la adquisición del lenguaje. No sé si me expliqué. Y hoy, ¿me recuerdas la otra preguntita, por favor? Y a partir de, dame un segundo que ya, perdón, ¿a partir de cuándo se puede considerar un problema que no diga la R? Si a los 6 años el niño no dice la R,
aunque hace el intento y se le escucha ahí más o menos, si a los 6 años no la dice perfecta, ya hay que atenderlo. Pero si desde antes, desde los 5 años, nosotros notamos que está haciendo malos hábitos o que está articulando la R, por ejemplo, así, ¿no? De forma velar. Y que en lugar de decir perro, dice perro, y que en lugar de decir tres, dice tres, desde antes podemos intervenir porque este mal hábito el niño lo está fomentando cada vez que dice la R de esa forma y después el problema no va a ser que logre decir la R, después el problema va a ser quitarle este mal hábito para instaurar ahora el buen hábito. Entonces, a los 6 años ya debe decirlo perfecto, pero si notamos ahí estos signitos de alarma desde antes, mejor hay que llevarlo. Ahora sí que es la prevención, ¿no? Lo que tú comentabas, estar súper pendiente desde una edad temprana para así ir evitando todo lo que puede conllevar lo que nos comentabas de la bola de nieve, que al rato era un problema de habla pequeñito, pero le vamos creando inseguridad a nuestro pequeño y ya podemos llegar hasta el problema de socialización. Así es. Otra de las preguntas, creo que muchas familias tienen la duda acerca si va a haber oportunidad de volver a ver esta charla y a lo que nos comentan estará disponible en redes sociales por si tienen alguna duda o se quieren regresar a ver un poquito más, que yo sé que nos encantaría tener más tiempo, pero va a estar disponible en redes sociales o también se va a compartir la presentación que nos compartió la licenciada a través de WhatsApp con sus maestros representantes. Te voy a leer la siguiente pregunta. Dice, es de otra familia, dice, comienzo a identificar que mi hija desde los 2 años habla bien, pero últimamente le ha dado por hablar un poco mimada o con señas. Se le comentó que no es correcto porque no la comprendo, aunque entienda, no quiero que se vea que sigo ese patrón. Ok, bueno, para empezar, está ideal lo que esta mami o papi nos está diciendo que hace. Muchas veces nuestros pequeños caen en zona de confort cuando les empezamos a entender de otras formas que no son las correctas. Entonces, ese sería mi consejo para esta mami, siga por ese camino, no hay que caer nosotros como en lo fácil o en la comodidad de, ay, ya, para no batallar, aquí está, ya te entendí. No, hay que motivarla y sí hay que poner límites y hay que se escucha feo, pero hay que frustrar a los niños. La frustración es buena, bueno, no es necesaria más bien. Todo el tiempo como adultos nos estamos frustrando y tenemos que convivir con la frustración porque las cosas no se nos dan en el momento y en el lugar y de la forma que queremos. Entonces, la frustración es sana y es necesaria para los niños. Yo les recomendaría, sí, deténganla, pónganle límites y frústrenla. Si se nos desencadena un berrinche, pues aguantar un poquito y hacerle saber que con todo y berrinche, si ella no nos dice las cosas de la forma que ya puede lograrlo, o a lo mejor un poquito más, con un esfuerzo más, pues no consigue lo que quiere en ese momento. Perfecto, ahora sí como tú dices, sabemos de lo que son capaces los pequeñitos y si esta pequeña ya hablaba, el seguir retándola, ¿no? Creo que es súper importante. Así es. Nos comentan también que en cuánto tiempo de terapia es posible ver como los resultados. Esa es una de las preguntas y otra que es muy parecida. Dice, mi sobrino de 5 años tiene 2 años en terapia, aunque muestra un progreso, parece lento el avance. Ok. Bueno, en cuánto tiempo de terapia es muy relativo porque intervienen muchísimos factores. Nosotros en el consultorio siempre dejamos tareas para que se realicen en casa y les pedimos muchísimo que tengan, que sean consecuentes las terapias de los niños, que vayan con cierta periodicidad, porque de repente van una vez y de repente al otro mes dicen que quieren volver a ir y bueno, esto no funciona así. Entonces, depende de muchísimos factores, pero una terapia bien llevada con acatar en casa las instrucciones y los consejos que se les dan, mínimo en 1 o 2 meses se tienen que ver resultados. La otra mami que comenta de su sobrino, bueno, aquí yo me voy a meter en otro tema. Hay que
siempre hay que ir y hay que dirigirnos con profesionales especializados en el ámbito. De repente, aquí en Guadalajara, yo me he topado mucho, yo no soy de Guadalajara, yo soy de Cuernavaca y yo estudié allá. Eh, la licenciatura no está aquí en Jalisco, no existe, y los terapeutas de lenguaje especializados que vemos aquí somos foráneos. Entonces, de repente yo veo mucho que... hoy, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Creo que hay un poquito como de falla de internet, yo creo que es la señal, pero sí te alcanzamos a escuchar. Ok. Ajá. Y de repente, perdón, yo me topo con que hay psicólogos, hay maestros en educación especial que son los que dan estas terapias y desafortunadamente, bueno, no quiero decir que no sepan, pero no son los terapeutas especializados en el área capaz de dar terapia psicológica. Entonces, les aconsejo que se dirijan con un especialista porque de repente estamos perdiendo tiempo súper importante en el desarrollo de nuestros pequeños. Creo que lo que acabas de comentar es fundamental, la comunicación y el trabajo en equipo, tanto de los padres de familia, porque ustedes como terapeutas hacen todo su trabajo, pero a lo que puedo percibir, si no hay una continuidad, si no hay un compromiso de las familias hacia el proceso que están llevando con los terapeutas, pues es cuando se empieza a complicar un poquito, ¿no? Entonces creo que ahora sí que la clave está en el trabajo en equipo, en la comunicación y en seguir las pequeñas tareas que ustedes como terapeutas les mandan para poder llegar a ver un avance en los pequeñitos. Seguimos con las felicitaciones y las preguntas. Nos Gracias. pone una familia, excelente plática, muy interesante. Se nota que la licenciada tiene una vocación enorme hacia su profesión. Muchísimas felicidades. Que la Gracias. verdad le doy toda la razón a esta familia. Nos has contagiado muchísimo. Está súper interesante todo este tema. Se nota la vocación que tienes y cómo puedes de una manera, como dijiste, tan fácil, que a lo mejor no fue con tantos tecnicismos en la plática, pero súper digerible para que todos nosotros que no somos especialistas en el lenguaje podamos entender o las familias puedan identificar las áreas de oportunidad de sus pequeños. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Dice, es normal que cuando mi hijo quiere platicar algo, a veces hace unas pausas muy largas para terminar su oración. Tiene 3 años. Sí, sí se vale. Y se vale porque está en una etapa en donde muy seguramente él está tratando de organizar y estructurar toda la información que él tiene en su cabecita y entonces tiene que organizarla para poder sacarla de la mejor manera. Se vale, sí, es normal, nada más hay que revisar si el resultado, aunque se haya tardado un poquito en estructurarlo, hay que ver si el resultado va acorde a lo esperado para su edad cronológica. 3 añitos, me dijiste que Sí, tiene. Bueno, entonces para esa edad hay que ver si ya cuenta con la unión de 4 palabras para estructurar su idea. Aunque se tarde un poquito, se vale. Hay que estimularlo de todas formas. A todos los niños hay que estimularlos. A este pequeño a lo mejor hay que dedicarle estimulación antes de dormir, con cuentos, narraciones, en donde intervenga tanto mamá o papá como él. A lo mejor yo le doy el intro de lo que está pasando en la historia y entonces le pregunto, ¿y qué crees que pasó después? O ¿por qué crees que está triste el patito? ¿No? No sé, darle estimulación a nivel de discurso. ok, perfecto. Ahora sí que darle su tiempo, el impulsarnos, ¿no? El impulsarlos a que sigan experimentando, que sigan utilizando el nuevo vocabulario que aprenden día a día. Me Así parece es. súper interesante eso. Nos comenta también otra familia acerca de, ya hablamos la pronunciación de la L y la R. En esta familia nos preguntan si es normal que la letra C, la T y la P se pronuncien igual. Tiene 4 años y medio. No, no, ahí sí ya no es válido, por decirlo de alguna forma. Supongo que a la letra C se refiere al sonido K, sonido K, T y P, ¿no? Hay una característica que
comparten estos tres sonidos, que son sonidos oclusivos. ¿Qué es esto? Que necesitan una explosión de aire para ser articulados. Entonces, por ejemplo, k, t, p. Son sonidos que no se mantienen en el tiempo, únicamente hay una explosión de aire para ejecutarlos, pero son completamente diferentes en el punto de articulación. K se pronuncia con la parte velar, el velo del paladar, acá atrás. K. T se pronuncia de forma interdental, o sea, la lengua, punta de la lengua entre los dientes. T. Y P es bilabial, o sea, con los dos labios. Entonces, no comparten rasgo en el punto de articulación y para 4 añitos ya no es algo que se pueda permitir. Sí le aconsejo a mami que se dirija con un especialista. Aparte, bueno, yo creo que al dirigirse con un especialista le darían ahí las herramientas necesarias como para que el pequeño pueda articular de la manera como tú nos dices, ¿no? Cada letra. Este, comenta otra familia, dice, mi niño tiene 2 años, 10 meses, habla muy pocas palabras, ¿ya debería de ir a alguna terapia? 2 años, 10 meses. Ujú. Híjole, pues yo creo que sí, no sé cuántas palabras sean las que él maneje, pero sí a los 2 años, 10 meses ya no deberían de ser tan poquitas. En la tabla que les compartí, debería de ser un aproximado de 300 palabras las que el niño maneje de forma expresiva y que nosotros podamos identificar la diferencia entre cada una de estas palabras. Entonces, es probable que necesite una valoración. Eh, Háganlo. Si tienen la duda, anímense a llevar a su hijo a una valoración. No, no les lleva más de una, a lo mejor 2 sesiones, y van a poder estar más tranquilos si, sabiendo si su hijo cuenta con lo esperado para su edad o si es necesario intervenir. El tiempo en esas etapas es prioritario. Y como nos comentabas en la charla, cualquier detallito que vayamos observando, cualquier inquietud que tengan los papis de si mi pequeño podrá tener problema de lenguaje, qué mejor que acudir a tiempo para así poder evitar cualquier cosa, o a lo mejor nos dicen que es parte de un proceso o nos dan las herramientas necesarias para apoyarlo y que pueda evitar ser un problema de lenguaje. Así. Otra de las preguntas que nos dicen, que creo que van muy de la mano, la primera es, mi hijo se chupa el dedo para dormir y no sé cómo quitárselo. ¿Qué me recomendarías hacer? Ok. Ahí les van algunas estrategias. No están bonitas, pero bueno, no es bueno que el niño se chupe el dedo para dormir. Nada más, hay algo que quiero puntualizar. Hay que revisar si el niño se chupa el dedo, nada más para quedarse dormido y ya después adiós dedo, o si se queda con el dedo adentro toda la noche. Una estrategia puede ser ponerle un guante. Eh, los niños lo que buscan al chuparse el dedo es la textura. Ya están muy acostumbrados a la textura de su dedo. Incluso hay niños que hasta hacen callito por esta estimulación con la lengua, el paladar y los dientes. Entonces, una estrategia puede ser esa, ponerle un guante. Y no recuerdo la edad del pequeño, pero platicarle y explicarle, siempre explicarle a su nivel y a su etapa por qué no es bueno y por qué le vamos a poner este guante para evitar que lo haga. Ok, perfecto. Sí, como tú decías, buscan la estimulación cuando estaba el chupón o cuando todavía no quieren dejar el chupón, la succión del biberón, que también lo comentabas que es muy importante para el desarrollo de los huesos de los pequeños, que una vez que ya quedaron así, pues ya es muy difícil, ahora sí que tener un retroceso en esa malformación, no sé si esté bien dicho, en los huesitos de los pequeños. Y otra de las preguntas que también nos hace una familia, dice, un pequeño de 2 años y medio que aún toma pecho, ¿puede llegar a tener problemas de lenguaje? Por el hecho de tomar pecho, no. No, porque no es la misma estructura que tiene el chupón y que tiene el dedo o algún otro objeto. No, ahí la respuesta sería, por el simple hecho de tomar pecho a esa edad, no le va a generar un problema de lenguaje.
Ok, perfecto. Otra de las preguntas que se repite muchísimo, que creo que es muy importante, ya hablamos de la detección temprana de cualquier problemita que pueda tener de lenguaje nuestro pequeño. Nos preguntan, ¿desde qué edad puede tomar terapia de lenguaje mi hijo? Mm, No hay una edad específica, desde cualquier edad. Incluso en el consultorio tenemos bebecitos que vienen de una situación de riesgo, lo que les comentaba, a lo mejor bebés con partos prematuros o de embarazos múltiples que ya traen una situación de riesgo. Pueden tomar estimulación del lenguaje, en este caso no sería rehabilitación, sería una estimulación del lenguaje desde cualquier edad, pero siempre que vean un desfase entre los parámetros que les compartí, aproximado de 3, 4 meses con lo que logra y lo que debería de lograr para su edad cronológica, hay que llevarlo a terapia del lenguaje. Ok, perfecto. Hay otra de las preguntas que nos hace una familia que yo creo que es muy importante, que muchas veces tanto las familias como en cualquier ámbito se hace hacia los pequeños. Dice, si me dirijo a mi hijo con un lenguaje con diminutivos, hablando chiqueado con ellos, ¿propicia un problema de lenguaje? Sí, por supuesto. Sí, mi recomendación es, háblenles a sus hijos con todo el amor que ustedes quieran, pero con lenguaje adulto, desde cualquier edad. Hoy creo que otra vez estoy teniendo temas con... oh, Pero no te ¿todo escucho, no, bien? sí te alcanzamos a escuchar, Eh, que sí es súper ajá, importante esa perdón. parte. Sí, sí, sí. Hablarles a los niños con lenguaje adulto, con todo el amor que queramos, pero algo que es importante también mencionar, cuando están los niños un proceso de desarrollo del lenguaje, muchas veces, dependiendo de su edad cronológica, no se quedan con toda la estructura de la palabra, se quedan únicamente con una parte de la palabra y generalmente es con la última parte de la palabra. Entonces, si yo le digo a mi hija o a mi hijo, chiquita, pásame la manzanita que está arribita de la mesita rojita. ¿Qué se está quedando la niña? ¿Con qué información se está quedando la niña? Con ita, 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 ita. Entonces, al momento de ella comenzar a hablar o a expresar su lenguaje, pues también todo va a ser ita. Entonces, van a utilizar, no necesariamente se va a estar refiriendo con ita a lo mismo, pero el resultado es el mismo y entonces para el otro va a ser muy difícil comprenderlo. Entonces, no es recomendable esto, háblenles con todo el amor que quieran, pero con lenguaje adulto. Las cosas por su nombre. No es el guagua, es el perro. No es el chuchú, es el tren. Y no es la sillita, es la silla. ¿Vale? Me encantó tu respuesta. Yo creo que a todos nos cae como balde de agua fría que el hablarles con los nombres que son tal cual las cosas, no quita que les hablemos con amor a los pequeños, pero sí muchas veces nosotros, por tratar de meter ese amor en el lenguaje, hacemos las cosas chiquitas para ellos y los vamos a ir dejando poco a poco, como tú decías, con un último contenido que sea ita, 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 ito. Entonces, o le cambiamos los nombres a las cosas y vamos a lo que decías tú en la charla de ellos van creando su propio lenguaje, que si dice gua, es que es el perrito, gua, es que es la lluvia, o es el agua, ¿no? Entonces me parece súper importante y esa respuesta me encantó, que podemos hablarles con todo el amor del mundo, pero sin quitarle los nombres propios a cada cosa. Nos está preguntando, yo creo que nos falta tiempo para escucharte y tiempo para resolver todas las preguntas. Nada más para comentarles a todos los padres de familia, al finalizar vamos a poner los datos de la licenciada en pantalla para que igual se puedan preparar con sus celulares, para que cualquier duda o si quieren contactarla, pues sea de una manera más fácil. No sé si quieras compartirle alguna otra cosa, licenciada, a las familias, que yo creo que tema hay muchísimo y tu charla estuvo súper interesante y estamos muy agradecidos, pero no sé si nos quieras comentar algo de última. Muchas gracias otra vez. Pues nada más eso. Hacerles conciencia de la importancia del lenguaje para el desarrollo integral de nuestros niños. Hay que intentar no hacerlo de menos o no obviarlo o no pensar que es algo que se va a dar por sí solo. No, necesita de muchos procesos y de maduración de muchas estructuras y órganos para poder funcionar de la forma correcta.
Si tienen una pequeña duda de si sus pequeños tienen problema de lenguaje, no lo duden, vayan con un especialista porque el tiempo es súper importante, es prioritario. Un niño que llega a los 2 años y medio, 3 años para una rehabilitación del lenguaje, un proceso de lenguaje, va a tener mucho mayor éxito en todos los ambientes, en todas las partes de su vida, que un niño que llega a terapia a los 6, 7 años, que ya pasó todo el desarrollo máximo y todo este desarrollo exponencial del lenguaje y más adelante, no quiere decir que va a ser un niño con problemas en todo, pero le va a costar más trabajo tener éxito en muchos aspectos de su vida. Entonces, pues nada, terminar con eso, agradecerles muchísimo a ustedes, Subiré por darme la oportunidad de platicar de este tema que me encanta y me apasiona. Muchas gracias a las mamás y papás que me regalaron un ratito de su tiempo para escucharme y pues decirles que estoy a sus órdenes. En la presentación están mis datos de contacto. Cualquier cosa, duda, ahí estoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Pamela. Tienes muchísimos comentarios, muchísimas felicitaciones. Familias que dicen muchas gracias por la plática, excelente plática. Nos ayuda muchísimo como padres. Muy buena plática, muy interesante, que yo creo que no terminaría de leerlas, así como preguntas que, como te comentaba, nos dejaste súper interesados en este tema. Muchísimas gracias a todos los padres de familia, a ti por tu valiosa información y por compartirla con nosotros, que yo sé que tanto maestros del colegio como padres de familia nos abriste un poco más el panorama de cómo podemos ayudar a nuestros pequeñitos a ir detectando, a ir poniendo en práctica cada uno de los tips que nos diste, ahora sí que para su desarrollo adecuado de comunicación, que podamos tener un lenguaje donde a ellos les ayude y no ir creando. Se me quedó muy grabado lo de la bola de nieve para en su futuro, que tenemos, ahora sí que tenemos el manejo de sus primeros años, que sabemos que tanto académicamente como de sociabilización, de lenguaje, todos son los más importantes para así evitar que en un futuro pues tengan como algún problemita. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu entusiasmo, tu información tan valiosa que nos compartes y muchísimas gracias a todos los padres de familia por su tiempo, por haber asistido. Esperamos tenerte de regreso con nosotros, Pamela, para poder seguir compartiendo todos tus conocimientos y que los podamos seguir llevando en práctica. Muchas gracias de parte de toda la comunidad Subiré por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a ustedes, padres de familia, por su tiempo, por estar conectados, aprendiendo y agarrando cada una de las herramientas que el día de hoy nos compartió la licenciada Pamela. Gracias. Vamos a compartir su información para si alguien quiere, tiene como alguna duda, la van a compartir en la diapositiva para que preparen sus celulares. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias a ustedes. Adiós. Pues yo los despido, que tengan una linda noche. Gracias por estar interesados en el proceso de sus pequeños y gracias por aprovechar cada una de las herramientas que nuestra comunidad les aporta como padres de familia. Aquí están los datos de la terapeuta y fue un placer estar con ustedes. Que tengan una linda noche.